Hola, muy buenas noches, Antonio. Bueno, se está investigando quién ha colado estos perfiles falsos, ¿no? Y los ha colgado en esa web del Ministerio de Sanidad, apoyando supuestamente al gobierno, lógicamente. Efectivamente, sí, los perfiles falsos, la actividad está ahí. Se supone que a partir del viernes pasado, del día 17, hay diversas teorías. La verdad es que no sabemos con certeza quién está detrás, pero hay diversas teorías. Podría ser, por una parte, el gobierno pues, para aumentar el alcance de esas publicaciones. Podríamos darle la vuelta y que fueran pues, partidos de la oposición quienes estuvieran pues utilizando esas cuentas para hacer parecer que el gobierno está pues utilizando esas cuentas para promocionar sus publicaciones, o incluso habría otras posibilidades. Podría ser que esto fuera simplemente una granja de bots. De hecho, como bien decías, muchas de las cuentas, o prácticamente todas, tienen nombres de mujeres, nombres extranjeros, cuentas que han sido creadas en otros países que ni siquiera tienen otra actividad más allá del me gusta que le han dado a esa publicación del Ministerio de Sanidad, y que tuvieran otra intención. Por ejemplo, pues desviar tráfico hacia otras páginas web en las que pudieran llegar a monetizar con las actividades que hicieran los usuarios. Bueno, parece que el Ministerio de Sanidad es el que ha pedido a Facebook que investigue, ha denunciado precisamente esta actividad fraudulenta dentro de su propia página. Al final, este tipo de investigación por parte de ya sea WhatsApp o Facebook, etcétera, etcétera, ¿en qué concluye y si se anuncia realmente el resultado de la misma por parte de estas redes? Sí, el problema es que, estas redes suelen trabajar de manera proactiva. Lo que pasa es que, según vemos, pues no es suficiente el trabajo, ¿no? Porque esta actividad se estaba llevando a cabo desde el viernes pasado. Según dice el Ministerio, se puso en contacto con Facebook el propio viernes, ¿no? Lo que pasa es que hasta hoy Facebook no ha eliminado esas cuentas que son fraudulentas. Eso quiere decir que la capacidad de reacción pues no es la que se debería esperar de una compañía como esta. Estamos hablando de que el viernes pasado se produjeron la aparición de estas cuentas y que hasta 3 días después no se ha producido ningún tipo de acción. Están investigando de cuál es el origen. Realmente estas investigaciones pues no suelen dar demasiado resultado, por lo menos no públicamente. Lo que sí que han hecho es eliminar esas cuentas y posiblemente nos quedemos sin ningún tipo de explicación. Ojalá me equivoque. Claro, sería conveniente que se explicara, porque queremos saber si esto tiene una intencionalidad política, si parte de alguien que quiere desacreditar al gobierno o alguien que quiere prestigiar al gobierno. Sí, en un ejercicio de transparencia, que es lo que siempre recomendamos, ¿no? Y sobre todo quienes gestionamos redes sociales, la transparencia y la honestidad es fundamental a la hora de gestionar relaciones con los usuarios a través de estas plataformas. Pues estas compañías también deberían hacerlo. Lo que ocurre es que, si me remito a casos anteriores en los que se han visto involucrados pues otros partidos políticos, equipos deportivos, personajes famosos, pues estas investigaciones generalmente nunca se ha dado explicación de quién había detrás. Bueno, Manuel, es verdad que durante esta situación de confinamiento tenemos mucho tiempo para entrar en las redes sociales y estamos todo el día en WhatsApp y enviando y recibiendo mensajes permanentemente o mensajes en Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. En WhatsApp, sorprendentemente, hemos visto cómo algunos mensajes, algunos que realmente tampoco se podían considerar, ni excesivamente críticos con el gobierno, sino tenían con mucho sentido del humor, o a lo mejor eran algunos críticos, pero, ojo, dentro de la realidad que estamos viviendo. Oye, de pronto se han censurado y ya no puedes enviárselo a 5 amigos o a 3 amigos o a 4, sino a uno solamente. ¿Esto quién lo organiza? ¿De quién depende? ¿Y quién da la orden para que eso sea así? Sí, ha habido mucha desinformación respecto a eso. Sí que es una medida que ha adoptado Facebook, la dueña, la propietaria de WhatsApp, la semana pasada, y que la ha adoptado además en todo el mundo y que no atiende a ningún tipo de petición política. Lo que hacen es que hasta ahora nosotros podemos compartir cualquier contenido, el que queramos, con hasta 5 cuentas al mismo tiempo. Podemos reenviar ese contenido. Cuando ellos detectan, un algoritmo detecta que un contenido es muy reenviado, ¿vale? Ha sido reenviado X veces y nos ha llegado a nosotros y nosotros lo queremos reenviar, ahí es cuando nos lo limita y nos permite únicamente a una cuenta en cada envío que realicemos. Nosotros podríamos enviarlo en realidad a 20 cuentas si quisiéramos, pero tendríamos que ir una a una para evitar, lo que hacen es evitar que este contenido que es identificado por un algoritmo como que se ha reenviado mucho, pues se evita que se pueda, para que no se propaguen bulos, pues se pueda distribuir pues de una manera automática o de una manera masiva.
¿Pero esto lo controla directamente WhatsApp o hay alguna empresa directamente relacionada con este mundo de los bulos, etcétera, etcétera, que para descubrirlos, evidentemente, podría haber dado alguna orden o tiene alguna influencia, alguna incidencia? Sabes que se han manejado nombres de algunas empresas ligadas también a cadenas de televisión, etcétera, etcétera. Sí, eso es cierto. Se trabaja de dos maneras. Sí. Lo que trabajan son unos algoritmos, que son los que identifican esos contenidos, y luego lo que tienen Facebook es en cada país, en cada territorio, tiene una serie de compañías que son los que consideran pues verificadores. De hecho, son dos compañías aquí, o tres aquí en España, que los nombres los conocemos todos porque Facebook desde el primer momento lo señaló, que había establecido un acuerdo con estas empresas para que fueran los verificadores de esa información que los algoritmos detectan como posible bulo o como información altamente reenviada, que es como ellos lo califican. El problema es que a veces algunas de esas informaciones digamos que no son, o algunos de esos mensajes no son estrictamente bulos. O sea que detrás probablemente también hay una intencionalidad política a la hora de censurarlos o quitarlos del medio para que no se puedan reenviar masivamente. Sí, pues podría haberla, ¿no? Realmente es algo que no podemos saber con certeza, podría haberla, pero bueno, yo quiero pensar que realmente es algo que ha detectado un algoritmo, que luego una empresa, decide si eso se puede compartir mucho o no se puede compartir mucho. Al final lo que nos cambia es que tendremos que hacer diferentes envíos para compartirlo con más personas, en lugar de poderlo hacer a 5 personas a la vez. Claro, ahí por ese motivo, Manuel, me imagino que lo habrás detectado, muchísima gente que se está pasando ya a Telegram, precisamente, porque parece que Telegram tendría más libertad que WhatsApp. Es más libre en el sentido de que pues podemos compartir los mensajes con cualquier número de personas que queramos. Telegram tiene otras ventajas también. Telegram, por ejemplo, los grupos no están limitados. En WhatsApp solamente podemos estar 256 personas en un grupo. En Telegram no tenemos límite. Luego, WhatsApp tiene otras ventajas. En WhatsApp podemos hacer videollamadas, por ejemplo. Ahora, con todo el confinamiento, pues son muy utilizadas para estar en contacto entre los usuarios, y Telegram eso no lo permite. Al final, tenemos que decidir entre una u otra o directamente emplear las dos, y en cualquier caso, pues emplearla en el momento en el que más nos interese una u otra, o allá donde estén nuestros amigos, que al final es cuando nos decidimos por una aplicación o por otra. ¿Con quién nos podemos comunicar? Pues a través de ellos. Muy bien, Manuel Moreno, experto en redes sociales y director de 13 Bits. Muchísimas gracias, Manuel. Un abrazo. Un placer, buenas noches. Adiós, hasta luego. Es verdad que hay mucha